Les pido, ¿verdad? Por favor, que abran su Biblia y vamos, hermanos, a darle lectura, ¿verdad? Al segundo libro de Samuel. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 6. Busque, ¿verdad? Ahí en su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a dar lectura, hermanos, del verso 1 al verso número 11. Y cuando lo tenga listo, hermanos, pues de verdad, gloria a Dios. Amén. De hecho, hermanos, este pasaje también, ¿verdad? Se encuentra, pues, o este relato, ¿verdad? En primera carta de los Crónicas 13, del 1 al 14. Pero vamos a tomar, hermanos, ¿verdad? El pasaje de Samuel. Amén. Y vamos a dar lectura, hermanos, de una manera alternada. Doy inicio con el verso 1, ustedes con el 2 y todos unidos en el 11. Amén. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala. Tenía consigo para hacer pasar de allí al arca de Dios sobre la Ok, cada quien se fue por su lado. Ok, ya en el siguiente verso, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Todos juntos? Y cuando llegaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la ribera de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque sobre él estaba. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió aquí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristecieron David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar que es Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Puede tomar, hermanos, asiento. El tema, ¿verdad?, del día de hoy, hermanos, es titulado Su presencia lo cambia todo. Ahora, como bien, hermanos, vimos, ¿verdad?, en este pasaje, ciertamente, hermanos, el arca de Jehová no se encontraba, ¿verdad?, en Jerusalén. Por lo tanto, hermanos, David, ¿verdad?, rey de Israel, hermanos, quiso, ¿verdad?, llevar el arca a Jerusalén. Pero más bien, en cambio, hermanos, aquí suceden diferentes aspectos en donde, hermanos, en uno de esos sucesos ocurre la muerte de una persona. Pero cuando leemos, hermanos, y vemos, ¿verdad?, esa parte de este pasaje, pues a veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasen todas esas cosas. ¿Por qué Dios, verdad? Porque dice la Escritura que Dios mismo lo hirió y por causa de esa herida, ¿verdad?, fue de muerte. Pero más en cambio, hermanos, la Biblia o la misma palabra de Dios nos enseña y nos revela, ¿verdad?, la falta y también, hermanos, el prejuicio, la falta, pero también, hermanos, ¿verdad?, el error que estas personas, hermanos, cometieron, y por causa de ese error, hermanos, ¿verdad?, hubo consecuencias. Ahora, pero para eso, hermanos, ¿por qué el arca del pacto, hermanos, estaba fuera de Jerusalén? ¿Cómo terminó, hermanos, el arca fuera del templo? ¿Cómo es que, hermanos, ¿verdad?, David intentó llevar el arca a Jerusalén? ¿Cómo es de que llegó a estar fuera de Jerusalén, pero mucho más fuera del templo? En 1 Samuel, hermanos, capítulo 4, nos relata este suceso. Y es, hermanos, ¿verdad?, el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba, hermanos, en guerra con los filisteos. Y entonces, hermanos, ¿verdad?, cuando los filisteos empiezan a ganar la batalla contra Israel,
dice que en ese momento, hermanos, los filisteos hirieron a 4,000 hombres de Israel. También, hermanos, ¿verdad? Dice la Escritura, y todo eso resumido, que los ancianos de Israel al ver esto, mandaron a traer de Silo el arca del pacto, dice, al campamento. El arca del pacto, hermanos, se encontraba, ¿verdad?, ahí en aquel lugar donde, hermanos, Elí y los hijos de Elí, hermanos, se encargaban de ministrar delante de Dios. Entonces, hermanos, dice en el verso 4, capítulo 4, ¿verdad?, del verso 6 al verso 8, que cuando el arca llegó, hermanos, al campamento, al ver todo esto, ¿verdad?, aquellos hombres de guerra de parte, hermanos, ¿verdad?, tanto como de Israel, así también como los de los filisteos, dice que aquellos se llenaban de grande júbilo. Pero cuando hubo júbilo, ¿verdad?, de parte de los de Israel, dice que los filisteos también empezaron a lamentarse. Porque, hermanos, cuando los filisteos vieron que el arca, hermanos, de Jehová había llegado, ¿verdad?, al campamento, hermanos, y en ese espacio de guerra donde estaban los filisteos y los de Israel, dice la Escritura, hermanos, que ellos tuvieron gran temor, tuvieron gran miedo. Y cuando, hermanos, ¿verdad?, ellos vieron el arca que había llegado a aquel lugar, los filisteos, dice que, ¿verdad?, empezaron a tener miedo y decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes y ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Entonces los filisteos, hermanos, habían escuchado y conocían, hermanos, la historia de cómo, hermanos, había un Dios todopoderoso, hermanos, que había guiado al pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, de cómo los guió, hermanos, ¿verdad?, con esa mano poderosa, los libertó de sus enemigos, hermanos, y estuvo con ellos en todo momento. Entonces ellos conocían, los filisteos conocían y habían escuchado, hermanos, ¿verdad?, a ese Dios de Israel. Por ello tuvieron gran temor. Por ello, ¿verdad?, en ese momento ellos dijeron, definitivamente ya estamos aniquilados y perdimos la guerra. Pero así, en cambio, hermanos, algo que hay que notar ahí en ese momento era, hermanos, el que el pueblo de Israel estaba lejos de Dios. Su corazón, hermanos, estaba lejos de Dios. Y usted se acuerda, hermanos, que los hijos de Elí, quien eran, hermanos, sacerdotes, ¿verdad?, que se encargaban de ministrar y ofrecer sacrificio a Dios, hermanos, ellos estaban en pecado. Y no solamente ellos estaban en pecado, sino que también, hermanos, todo el pueblo de Israel, hermanos, estaba alejado de Dios y se encontraba en sus pecados. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, que los de Israel, hermanos, perdieron la batalla. Y en aquel día, dice la Escritura, hermanos, que murieron cerca de 30,000 hombres, incluidos también los 2 hijos de Elí. Un juicio, hermanos, de Dios. Un juicio, hermanos, de Dios para todo, ¿verdad?, aquel y en aquel tiempo a los hijos de Israel, hermanos, que decidieron no obedecer a Dios. Que decidieron, hermanos, adorar a otros dioses antes que al Dios verdadero. Yo creo que los filisteos conocían, ¿verdad?, reconocían mejor al Dios de Israel que los propios israelitas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo es de que la presencia de Dios es indispensable en la vida del hombre. La presencia de Dios era indispensable en la vida del pueblo de Israel. La presencia de Dios es indispensable, hermanos, en nuestra vida y en nuestro corazón. Y usted sabe, hermanos, que nosotros sin Dios no somos nada. Nuestro hogar sin Dios no es nada. En nuestro trabajo, hermanos, si no tomamos en cuenta a Dios, no somos nada. En la escuela, en la universidad, si no tomamos a Dios en cuenta en nuestra vida, no somos nada. En el ministerio, hermanos, si no tomamos en cuenta a Dios y que sea Dios, hermanos, el centro de todo, nuestro ministerio también va a fracasar. Y lo podemos ver, hermanos, ¿verdad?, como ejemplo en la historia de la palabra de Dios. Y entonces cuando, hermanos, Israel pierde la batalla, dice que los filisteos llevan el arca, hermanos, ¿verdad?, el arca
Y ahora aquí, hermanos, ocurre, ¿verdad? También de igual manera un juicio de parte de Dios en una tierra, hermanos, que era una tierra idólatra. Una tierra, hermanos, que sin duda los filisteos, hermanos, eran los más terribles, ¿verdad? Que hacían abominación delante, hermanos, ¿verdad? Obviamente delante de Dios, pero también, ¿verdad? Eran conocidos por sus atrocidades. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en primera de Samuel, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 5, que la presencia de Dios, hermanos, trajo juicio sobre los filisteos en la ciudad de Asdod. Y dice que cuando los de Asdod, hermanos, los filisteos llevaron el arca, ¿verdad? El arca del pacto, hermanos, a la casa de Dagón, que incluso, hermanos, ¿verdad? Dagón era el dios de los filisteos y era, hermanos, un dios muy conocido en aquella época. El dios Dagón, hermanos, incluso se dice que, ¿verdad? Fue el padre de Baal. Y ustedes conocen, ¿verdad? También que en la Biblia, hermanos, se menciona, ¿verdad? A este dios de los filisteos, también a Baal. Entonces era un dios que tenía, hermanos, mucha influencia en el pueblo, hermanos, de los filisteos y en esa ciudad, ¿verdad? De Asdod. Dice que al día siguiente, la estatua de Dagón estaba posada en tierra delante del arca del pacto. Se había caído, pero no se cayó por sí sola, sino que la mano de Dios, hermanos, estaba sobre aquella ciudad. Pero no para beneficio, sino para juicio. Y al segundo día, dice que Dagón estaba otra vez posado en tierra. O sea que el primer día cuando cayó, lo levantaron, lo acomodaron. Y el segundo día, dice que estaba posado en tierra una vez más. Pero ahora la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Ahora, imagínense usted, hermanos, esta situación. Cuando los filisteos o los de Asdod, hermanos, vieron a su Dios, no solamente, hermanos, posado en tierra, sino también, hermanos, con la cabeza cortada y las dos palmas cortadas, les entró gran temor, tuvieron gran miedo y reconocieron, hermanos, de que el juicio de Dios había llegado en aquel lugar. Y no fue suficiente, sino que también, ¿verdad? Dice la Escritura que la mano de Dios, la mano de Jehová se agravó de tal manera, hermanos, que en ellos hubo tumores sobre todos los de Asdod y en todo su territorio. De tal manera, hermanos, que ya, ¿verdad? Al ver toda esa calamidad que ellos estaban viviendo, dice la Escritura que ellos ya dijeron, ¿saben qué? Ya hay que sacar el arca de aquí. Porque si el arca sigue aquí, sin duda, va a haber muerte entre nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Ahora sí que dice la Escritura que los llevaron a otra ciudad, a la ciudad de Gat. En 1 Samuel capítulo 5, verso 9. Y aún así, ¿verdad? Dice también la Escritura que la mano de Jehová estuvo contra aquella ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande. Y se llenaron también todos ellos de tumores. Entonces, viendo los de Gad, lo que había, hermanos, pasado en Asdod y lo que había pasado en Gad, ellos dijeron, ¿saben qué? Hay que deshacernos, ¿verdad?, de esto, porque ciertamente juicio ha llegado a la ciudad de Gad. ¿Y qué hicieron? Hermanos, enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad, hermanos, o tierra de los filisteos. Y el arca estuvo en Ecrón. 1 Samuel capítulo 5, verso 10. Dice que los ecronitas dieron voces diciendo, ¿han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros? Dice, y a nuestro pueblo. Ellos ya habían escuchado, hermanos, lo que había pasado en Asdod y lo que había pasado en Gad. Y ellos, hermanos, no querían correr, ¿verdad?, con esa, vamos a llamarlo así, con esa mala suerte. Porque ellos se dieron cuenta, hermanos, que realmente el Dios de Israel, el único Dios verdadero, el único Dios, hermanos, todopoderoso, había llegado, hermanos, a la tierra de los filisteos para hacer, hermanos, y traer un juicio. Ciertamente, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad?, como lo podemos ver aquí en ese ejemplo, trae juicio, hermanos, a ciertas naciones que hacen lo malo delante de los ojos de Dios. Pero también asimismo, hermanos, cuando la presencia de Dios está en nuestro hogar y en nuestra vida, hermanos, y hacemos nosotros la voluntad de Dios, trae bendición.
Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿verdad? Con ciertos personajes que entran, hermanos, dentro de esa historia. Entonces dice la Escritura que los príncipes de los filisteos decidieron enviar el arca de vuelta a Israel a su lugar. Y no nos mate a nosotros el pueblo. Y los que no morían, dice que eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces dice que el arca estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Entonces no solamente hirió, sino también hubo muerte. De tal manera, hermanos, que ya los de Cron, ¿verdad?, voluntariamente, dice que regresaron, hermanos, el arca de Dios, hermanos, a Jerusalén. Y entonces, cuando sucede todo esto, en 1 Samuel capítulo 6, verso 14, dice la palabra de Dios que el arca llega a Bet-Semes. Dice que ellos se regocijaron y ofrecieron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día, porque el arca, hermanos, había regresado a tierras de Israel. Pero más sin en cambio, hermanos, dice que Dios hizo morir 5,060. Aquí cómo podemos leerlo, a ver. De 50,000 a 60,000 hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Entonces dice que hubo gran lloro y dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? El Salmo 24, hermanos, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién será el santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces a esa ciudad de Bet-Semes se les hizo fácil a sus moradores, hermanos, ir y ver dentro del arca, cuando, hermanos, ellos no tenían por qué hacerlo. Porque los únicos hermanos que tenían, ¿verdad?, ahora sí que el derecho de parte de Dios, hermanos, de incluso trasladar el arca, eran solamente, hermanos, los levitas, aquellos hombres, hermanos, que Dios había designado para hacer esta tarea. Por ello, hermanos, aquí ocurre una calamidad. Entre 50,000 y 60,000 hombres de esa ciudad, hermanos, murieron solamente porque habían visto dentro del arca. Ciertamente, hermanos, no tanto, hermanos, de que el arca, hermanos, ¿verdad?, fuera un artefacto en donde, hermanos, ¿verdad?, no podían tocarla ni mirarla, sino más que nada, hermanos, era porque la presencia de Dios misma, hermanos, estaba, ¿verdad?, en el arca del pacto. Y eso lo podemos ver, hermanos, en capítulos, ¿verdad?, anteriores respecto, ¿verdad?, cuando el Señor le da indicaciones, hermanos, a Moisés respecto, hermanos, a todo esto. Entonces dice que hubo gran lloro y dijeron, ¿verdad?, estas palabras: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Y ciertamente, hermanos, nadie puede estar delante de Dios Todopoderoso. Nadie, hermanos, puede permanecer de pie delante de Jehová de los ejércitos. Absolutamente nadie. Pero más en cambio, hermanos, por el amor y la misericordia de Dios, usted y yo, hermanos, tenemos, ¿verdad?, ese privilegio de venir, hermanos, a ese lugar. Y no solamente de invocar el nombre de Dios, sino, hermanos, también tenemos la libertad de estar delante de su presencia. No porque nosotros seamos dignos, sino porque, hermanos, si no es por todo aquello que Cristo Jesús, hermanos, hizo en la cruz. Por ello, hermanos, ¿verdad?, cuando la Escritura nos habla y nos dice que, ¿verdad?, el Señor Jesús fue, hermanos, crucificado en aquella cruz, dice la palabra de Dios que el velo del templo, hermanos, se rasgó, dándonos entrada a nosotros, hermanos, a la presencia misma de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, esos hombres no tenían el privilegio que usted y yo tenemos el día de hoy. No lo tenían. Ahora la pregunta aquí, hermanos, es: ¿por qué nosotros no lo aprovechamos? ¿Por qué nosotros, hermanos, no venimos confiadamente delante de la presencia de Dios? Invocamos su nombre con todo nuestro corazón. Y teniendo esa oportunidad,
Hermanos, muchas de las veces no lo hacemos. Nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta venir al templo, nos cuesta orar, nos cuesta leer su palabra. Debemos aprovechar, hermanos, la oportunidad que Dios nos da de acercarnos ante su presencia. Por medio, hermanos, de Cristo Jesús, aquel, ¿verdad?, que es, hermanos, el intermediario, ¿verdad?, entre el Padre, hermanos, y los hombres. Entonces, hermanos, cuando sucede esta calamidad en Bet-Semes, entonces, hermanos, dice que el arca viene a dar a la casa de Abinadab. En 1 Samuel capítulo 7, del verso 1 al verso 2, dice que los de Bet-Semes enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Acuérdense que el arca ya estaba en tierra, hermanos, de los de Israel. Entonces ellos, dice que vinieron, tomaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab. Ahora, no es casualidad, hermanos, que el arca haya sido llevada a ese lugar o a esa casa específicamente. ¿Quién era Abinadab? Hermanos, Abinadab era o pertenecía a la tribu de Leví, aquellos hermanos hombres que Dios en el tiempo había, hermanos, apartado y había consagrado para el ministerio, no tanto, hermanos, también sacerdotal, pero también, hermanos, el ministerio de servicio a Dios. Entonces no era casualidad que el arca, hermanos, hubiese sido enviada a esta casa, a la casa de Abinadab. Y entonces dice la Escritura que cuando el arca del pacto llegó, hermanos, a la casa de Abinadab, lo que hicieron inmediatamente, dice que santificaron a Eleazar, su hijo, para ministrar, hermanos, ¿verdad? Mientras, en otras palabras, para cuidar, hermanos, del arca, ¿verdad?, del pacto. Tuvieron que santificarlo, tuvieron que apartarlo. De una manera, hermanos, personal, él tuvo que guardarse delante de Dios, santificarse, hermanos, de una manera voluntaria, para poder llevar a cabo ese trabajo, o ese ministerio específico. Guardar, hermanos, el arca del pacto. Y ciertamente, hermanos, dice la Escritura que el arca del pacto perteneció o estuvo, hermanos, durante 20 años en aquel lugar. ¿Y saben qué fue lo que pasó? El hogar de Abinadab, hermanos, fue bendecido. La casa de Abinadab, hermanos, el Señor los bendijo de una manera sorprendente. No solamente espiritualmente, sino también materialmente. Entonces, si se da cuenta la diferencia, hermanos, de una cosa, de un suceso y del otro. Lo que ocurre, hermanos, con los filisteos, pero también lo que está ocurriendo, hermanos, en la casa de Abinadab. Entonces, regresando, hermanos, a la historia, en donde David intenta llevar el arca, hermanos, de Israel, volviendo a segundo libro de Samuel, capítulo 6, del verso 1 al 11, dice que pusieron el arca en un carro nuevo, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Fue un momento de gozo y de alegría cuando David, hermanos, ¿verdad?, vio el arca e intentó llevarlo, hermanos, a la casa de Israel. Dice que hubo danza, hubo, hermanos, toque de instrumentos de madera, de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y ciertamente, hermanos, ¿verdad?, David estaba sintiendo ese gozo y esa alegría de saber, hermanos, que la presencia de Dios estaba, hermanos, una vez más regresando, hermanos, a tierras de Israel, a Jerusalén. Porque créanme, cuando la presencia de Dios, hermanos, no está en nuestra vida, y usted lo ha sentido, hermanos, ¿verdad?, hay tristeza en nuestro corazón. Cuando la presencia de Dios, hermanos, ya no la podemos sentir en nuestra vida, hermanos, cuando oramos sentimos que ya Dios no nos escucha, que la presencia de Dios está de nosotros. Y David, hermanos, lo había entendido. Por ello era la urgencia de David, hermanos, de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Porque él quería, hermanos, que la presencia de Dios estuviera una vez más, hermanos, para con los de Israel. Porque él quería, hermanos, de verdad sentir ese gozo y esa paz que solamente, hermanos, Dios puede dar al hombre. Pero más bien, en cambio,
hermanos, el gozo en ese momento se convierte en llanto. Y esta persona, este varón, dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque era jalada por los bueyes en un carro nuevo. Y dice que en ese momento, en cuanto lleva el carro, ¿verdad?, pasó por una piedra y como que se quiso, ¿verdad?, deladear. Y fue una buena intención, hermanos, de Usa. Fue una muy buena intención, hermanos, de parte de él. Pero sin en cambio, hermanos, a él no le correspondía llevar a cabo, hermanos, ese trabajo, ni siquiera, hermanos, tocar, ¿verdad?, ese artefacto en donde la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? En los tiempos de Moisés dice que cuando hermanos, Dios hablaba con Moisés, se manifestaba, hermanos, ¿verdad?, por medio del arca del pacto. Entonces era un artefacto, hermanos, que había sido consagrado específicamente para que la presencia de Dios, hermanos, se manifestara por medio del arca del pacto. Por lo tanto, hermanos, era un artefacto, podríamos decirlo, santo. Un artefacto, hermanos, que nadie que no fuera comisionado de parte de Dios, en este caso los levitas, podía, hermanos, ni siquiera tocarlo. Ya vimos el ejemplo, hermanos, de lo de Bet-Semes. Por la curiosidad, ¿verdad?, de mirar dentro del arca, hermanos, por esa causa murieron. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y aquí ellos cometieron dos errores. Primer error: el que había sido consagrado para cuidar el arca era Eleazar. Usa también, hermanos, era uno de los hijos de Abinadab. Y aparte de Usa también estaba su otro hijo, Ahío, pero también, hermanos, estaba también, hermanos, Eleazar. Pero Eleazar no estaba ahí. Eleazar, hermanos, no iba, ¿verdad?, con su padre Abinadab y con sus dos hermanos. Y entonces, hermanos, también el segundo error fue que el arca no debía ser transportada por bueyes. ¿Cómo debía ser transportada el arca? ¿Se acuerdan? Sí, dice la escritura, hermanos, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 25, 12 al 15, que tener, hermanos, dos aros, ¿verdad?, de oro en cada esquina, hermanos, del arca. Y aparte, hermanos, tenían que tener, ¿verdad?, vamos a llamarlo unas varitas, hermanos, que eran también forradas de oro. Y por medio de eso, hermanos, tenían, ¿verdad?, que transportar los levitas, hermanos, en sus hombros y transportar el arca de Dios si era necesario de un lugar a otro. Pero aquí, hermanos, se cometió ese error, ese segundo error. El arca, hermanos, del pacto la estaban transportando por medio de bueyes en ese carro. Entonces, si se da cuenta, hermanos, cuando el hombre no sigue al pie de la letra las indicaciones de parte de Dios, hermanos, hay consecuencias. Y Dios no hace las cosas, hermanos, por hacerlas nada más, sino que nosotros tenemos, hermanos, como guía la palabra de Dios. Y en ella, hermanos, está todo lo que nosotros debemos de saber, conocer y comprender, para así, hermanos, nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Ciertamente dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Pero libres de qué? ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Libres de qué? Libres de la muerte eterna. Si nosotros, hermanos, seguimos, ¿verdad?, ahora sí que la ley o las reglas, vamos a llamarlo así, entonces también, hermanos, dice la palabra de Dios que nos irá bien en todo lo que nosotros hagamos. Pero si queremos vivir, hermanos, a nuestro propio criterio y a nuestra propia voluntad, entonces créanme que va a haber consecuencias en eso. Ahora, cuando sucede, hermanos, esto, hermanos, cuando Usa, hermanos, es muerto por causa de lo que hizo, entonces, hermanos, dice que David llora y comprende que no es el momento ni el tiempo de que el arca, hermanos, sea llevado, ¿verdad?, a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hacen? Bueno, el arca de Jehová ahora, hermanos, está en casa de Obed-Edom Geteo. En 2 Samuel capítulo 6, versos 10 al 11, hermanos, nos relata eso. Pero también, hermanos, Obed-Edom no
cualquier persona. También, hermanos, Obed-Edom pertenecía, hermanos, a la tribu de Leví, en donde, hermanos, era un hombre apto para, hermanos, tener el arca del pacto, hermanos, en su casa. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Peres Usa. Entonces David dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ciertamente, hermanos, no había tristeza en David por la muerte de Usa, pero había más tristeza en el corazón de David porque el arca, hermanos, no iba a ser llevado a como él lo había pensado. Entonces él tuvo temor. El corazón de David se llenó de temor. Y eso, hermanos, lo llevó a reconsiderar, hermanos, si tanto como en él y en todo Israel, hermanos, había pecado delante de Dios. Porque usted sabe, hermanos, y en la historia de la palabra de Dios podemos ver que cuando el rey, hermanos, ¿verdad?, pecaba delante de Dios y no hacía lo bueno delante de Dios, como consecuencia, hermanos, todo el pueblo de Israel iba a matar pecado. Pero si el rey, hermanos, se humillaba delante de Dios, pedía perdón por sus pecados y hacía la voluntad de Dios, hermanos, todo el pueblo de Israel de igual manera también buscaba al Señor, ¿verdad?, y se consagraba a él. Y entonces aquí David, hermanos, ¿verdad?, tuvo temor en su corazón y, hermanos, y empezó a meditar en esa situación. Por lo tanto, él consideró que no era el tiempo de que el arca del pacto, hermanos, fuera una vez más a Jerusalén. Fue entonces, hermanos, que la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y aquí, ¿verdad?, pongo esa pregunta: ¿pero por qué a la casa de Obed-Edom? ¿Que acaso él era un hombre recto? ¿Acaso, hermanos, él era el hombre, ¿verdad?, adecuado? Ya lo comenté antes, era porque pertenecía también, hermanos, a la tribu de los levitas. Pero solo pasaron 3 meses. El arca del pacto, hermanos, estuvo solamente 3 meses en la casa de este hombre. Y la vida de este varón cambió, hermanos, por completo. ¿Qué pasó ahí? La gracia de Dios fue sobre él y sobre toda su casa. Ciertamente, hermanos, era una gran responsabilidad de que el arca del pacto estuviera en la casa de ese varón. Pero más en el cambio, hermanos, él sabía y conocía, hermanos, de que si el arca del pacto estaba en aquel lugar, la misma presencia de Dios estaba también en su casa. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, anhelamos y deseamos que la presencia de Dios siempre esté en nuestro hogar, esté en nuestra casa, esté en nuestra familia, esté en nuestro matrimonio, esté en nuestros hijos? Y si la presencia de Dios, hermanos, está en nuestro hogar, créanme que su hogar, hermanos, ¿verdad?, va a recibir mucha bendición de parte de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, en el aspecto económico, material. Eso, hermanos, ¿verdad?, yo creo que es lo de menos. Pero aún así, hermanos, ¿verdad?, recibiendo esa bendición en nuestra vida de una manera espiritual, de igual manera también, hermanos, el Señor bendice en lo material. Porque el Señor, hermanos, no se queda con nada. El Señor es fiel, el Señor es justo. Y el Señor, hermanos, ¿verdad?, bendice de una manera, hermanos, que muchas de las veces a nosotros nos da mucho más de lo que nosotros podemos merecer. Pero hay algo que nosotros debemos de hacer. Y eso, hermanos, es hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios. Sin duda, hermanos, este hombre, hermanos, Obed-Edom, fue un hombre fiel. Y tal vez, hermanos, fue un hombre recto delante de Dios. Algo, ¿verdad?, el rey David algo vio, hermanos, en él, que lo escogió. Porque no era el único levita que se encontraba, hermanos, en aquel lugar. Pero algo, hermanos, vio en él, que dijo: hay que llevar, ¿verdad?, el arca del pacto a aquel lugar. Y entonces, hermanos, Obed-Edom tomó una decisión. Y esa decisión, hermanos, fue de consagrarse a sí mismo. Y Dios, hermanos, lo empezó a bendecir en todo. Bendijo su casa, bendijo sus hijos, bendijo sus bienes, bendijo su ganado. Y usted lo puede ver, hermanos, ¿verdad?, ahí en 2 Samuel capítulo 6, versos 10 al 11. Y sin duda, hermanos, su relación con Dios creció y se fortaleció, hermanos, aún más. Entonces les digo, Dios bendice de una manera, hermanos, ¿verdad?, material, pero también, hermanos, Dios bendice de una
Y yo creo que cuando, hermanos, el Señor, ¿verdad?, está en nuestro hogar, en nuestra casa, hermanos, todo lo demás sale sobrando. Todo lo demás, hermanos, es relevante. Lo que ni los sacerdotes, lo que los ancianos y todo el pueblo, hermanos, no hicieron durante mucho tiempo, que era obedecer, consagrarse, ser fiel y amar a Dios. Fue lo que hizo, hermanos, ese hombre. Lo que los sacerdotes no hicieron, lo que los hijos de Elí no hicieron, lo que los ancianos, hermanos, de cada tribu no hicieron, lo que el rey mismo, hermanos, no hizo. Por mucho tiempo, hermanos, pasaron por alto y no aprovecharon, hermanos, cuando el arca y la presencia misma de Dios estaba con Israel. Hermanos, no supieron aprovecharlo. Y tuvieron que pasar por todas esas cosas para darse cuenta, hermanos, que si la presencia de Dios no estaba, ¿verdad?, con Israel, en Jerusalén, con todo el pueblo de Israel, hermanos, ellos estaban fracasando. Y ciertamente estaban fracasando porque estaban en guerra contra los filisteos, ¿verdad? ¿Y cuántos no murieron, hermanos, por causa de la desobediencia a Dios? Claro ejemplo, hermanos, lo expresa el profeta Samuel. En 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3, dice así, hermano, la escritura: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón obedeceré a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Astarot, una diosa, hermanos, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces se dan cuenta la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Estaban, hermanos, en pecado. Estaban, hermanos, ¿verdad?, con un corazón de adoración, y no precisamente a Dios, sino, hermanos, a la diosa Astarot. Y por eso hay aquí las consecuencias. Prefirieron, hermanos, sacar a Dios de sus vidas y tomar, hermanos, a dioses ajenos que son solamente, hermanos, dioses, hermanos, que no tienen poder. Ciertamente, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios nos dice que tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Pero más en cambio, hermanos, nuestro Dios es un Dios, hermanos, que obra con poder. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que obra para la salvación. Nuestro Dios, hermanos, y el Dios en el cual usted y yo hemos decidido creer, pero también, hermanos, servir y serle fiel, es un Dios, hermanos, que un día nosotros, hermanos, estaremos con Él por toda la eternidad. Y ese es el deseo, hermanos, de parte de Dios, y también tiene que ser el deseo de parte de nosotros. Pero siempre, ¿verdad?, hay un dicho que dice: si nosotros queremos estar por toda la eternidad con el Señor allá en el cielo, muchas veces, hermanos, nos cuesta estar 1 o 2 horas aquí en su presencia, en su casa. Que no sea así, hermanos, sino que su presencia, hermanos, la anhelemos con todo nuestro corazón y pongamos, hermanos, en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Que pongamos, hermanos, en nuestro corazón, ¿verdad?, ese amor, esa fidelidad, esa obediencia, esa consagración, hermanos, a nuestro Dios. Ciertamente Él quiere bendecirnos, pero Él quiere también que nosotros busquemos primeramente su reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Y usted lo ha experimentado, ¿verdad que sí? Lo ha experimentado cuando usted ha puesto a Dios, hermanos, en su vida como primer lugar. El Señor abre las puertas para trabajo. El Señor, hermanos, ¿verdad?, nos empieza a bendecir de una manera preciosa. Hermanos, que cuando estamos delante de su presencia sentimos su amor. Sentimos, en ese momento de frío, sentimos, ¿verdad?, ese abrazo cálido, hermanos, de parte del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Permitamos que Dios reine en nuestro hogar, pero principalmente, hermanos, en nuestro corazón. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, la gran necesidad que hay? Quizás a lo mejor, hermanos, nosotros estamos en ese lugar. Nuestro corazón, hermanos, está lejos de Dios. Que no sea así.
Ya hemos visto, hermanos, ese ejemplo, ¿verdad? Respecto a lo que sucede cuando la presencia de Dios, hermanos, ¿verdad? No está. Cuando la presencia de Dios, hermanos, incluso, ¿verdad? En aquellos que pecan deliberadamente, hermanos, de igual manera también hay juicio. Pero también vemos, hermanos, que aquel que se dispone a hacer la voluntad de Dios, hermanos, de una manera voluntaria recibe a Dios para que more, hermanos, en su corazón y en su hogar. Las bendiciones de Dios, hermanos, van a estar presentes siempre.